Muy apreciadas señoras, muy apreciados señores, mis compatriotas ganaderos. Muy apreciado doctor José Félix Laforí, presidente ejecutivo de Fedegan. Mi saludo a su esposa, a la senadora María Fernanda, con todo cariño. Muy apreciados doctores Óscar Daza, presidente de la Junta Directiva, señores integrantes de la Junta Directiva, Jaime Daza, secretario general, muy apreciados integrantes del Congreso Nacional, exministros, gobernadores en ejercicio, integrantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Para mí un alto honor acudir esta tarde. Tengo que agradecerle inmensamente al doctor José Félix, a la Junta Directiva, que en estas circunstancias difíciles de mi vida pública me han invitado a un foro al cual llego con enorme cariño. Si retrocediéramos 25 o 30 años y yo tuviera el color original de la cabeza, seguramente vendría con interés político. Hoy vengo con cariño por ustedes y con afecto por la patria. Muy apreciado doctor Jorge Bisbal, es presidente ejecutivo de la Federación. Déjeme hacer este reconocimiento, doctor José Félix. Yo diría que el gremio, sus directivos, usted, han vivido dificultades de siempre, en todos los gobiernos, pero ahora unas dificultades particulares que las han manejado con franqueza y con prudencia. Un gran equilibrio para bien de la democracia. Yo les voy a dejar una presentación muy larga que no va a hacer uso de ella aquí, pero se la entrego al doctor José Félix para que haya el acceso digital que requieran. Me voy a referir a estos temas. Desconfianza que se siente en Colombia, causas de esa desconfianza, riesgos, el vecindario, las elecciones del 26. Por supuesto, ustedes me perdonarán que de pronto me zafe y haga algunos comentarios políticos. Empecemos con síntomas de desconfianza en el país. Si sumamos los años 22, 23 y las proyecciones que tienen las autoridades conocedoras del tema hasta el 31 de diciembre de este año, podrá completarse un número de 2 millones de colombianos salidos sin tiquete de regreso. La mitad de ellos población económicamente activa, lo que le ayuda al gobierno a mostrar una menor cifra de desempleo que la que debería haber. Y por supuesto, muchos jóvenes profesionales. Estas cifras las he recopilado de Migración Colombia, de otros estudios, y además por primera vez nuestro país hace parte significativa de las corrientes de migrantes ilegales que entran a los Estados Unidos. Se estima que en el último año fueron 120,000. Otro síntoma de esa desconfianza son las solicitudes de insolvencia de empresas. En el año 2020, en plena pandemia, hubo 1.292 solicitudes de insolvencia, 1.200. En el año 23, 1.552. Y a octubre de este año, 1.385. Se han cerrado más empresas que en la pandemia.
En la pandemia se cerraron 195.000 empresas. Solamente el año pasado se cerraron 233.000. No obstante que todavía se crean empresas, empezamos a tener ya una declinación. La inversión extranjera directa a octubre ha caído un 17%. Y esto no se siente en el momento, pero va a producir estragos. Con la inversión hay unos espacios de tiempo. Cuando un gobierno da señales de confianza, se demora para que empiece a llegar la inversión o a hacerla los colombianos. Y cuando da señales de desconfianza, también hay una demora. Se toma un tiempo para que ya aparezca una caída significativa de la inversión. Por eso me parece preocupante que temprano tengamos ya una cifra alta de crecimiento de la inversión. Suelo seguir un consejo de los economistas y mirar qué está pasando en el país con la formación bruta de capital. No obstante, que en el primer trimestre de este año creció algo, creció al 5,9%, la caída general ha sido tan alta que en lo corrido del año llevamos menos 1,1%. ¿Ha habido algún crecimiento de la confianza del consumidor? Que lo voy a asociar con lo que llamo las loterías que le ayudan a este gobierno. Si bien el turismo externo sigue creciendo y lo celebramos, el turismo interno ha caído en un 27% y los colombianos que visitan nuestros parques, eso ha caído en un 19%. Hace poco en el Meta registrábamos las cifras muy preocupantes de caída de visitantes a los ríos bellísimos de la Uribe, donde están los deportes de aventura, y a los parques nacionales. Se está acabando el flujo de visitantes domésticos. Lo mismo a la Macarena, donde está Caño Cristales. Esto tiene todas gráficas, pero es muy demorado y quiero pasar con alguna rapidez. Sin embargo, voy a irme a una gráfica que sí quiero compartir con ustedes aquí. Esta de la violencia. La seguridad tiene que ser integral. Una política de seguridad tiene que ser acompañada de una política económica, de una política social, de una política de visión del tamaño del Estado. Por ahora veamos algunos temas que llaman la atención. Nuestro gobierno no dejó al país perfecto, iba mejorando en medio de errores y de dificultades. Faltó mucho, pero que me preocupa. Por ejemplo, cuando habíamos bajado el homicidio, todavía muy alto, hubo años anteriores de 30.000. Comparando el primer año nuestro con el 2010, hubo esta caída, que es una caída del 48%. Quedamos en 14.871. Por supuesto, con mayor cantidad de habitantes, lo que muestra una tasa por cada 100.000 habitantes menor. El año pasado ya hubo 13.500 homicidios. Me da miedo que volvamos a estas cifras, no obstante que tendrían el paliativo relativo de mayor cantidad de habitantes. Y al cierre de octubre ya llevábamos, llevábamos casi
11.000 homicidios. Nosotros dejamos el país con masacres, con 10. Habríamos querido 0. Pero este año ya vamos en 66 masacres. Una cifra bien significativa. Es muy difícil medir la extorsión. Cuando hay una política de seguridad que le da confianza al ciudadano, el ciudadano denuncia, se registra la extorsión. Cuando el ciudadano siente que no hay seguridad efectiva, le da temor denunciar la extorsión porque asocia la denuncia a una retaliación. Hay unas cifras de extorsión, yo las miro con alguna incredulidad. Sin embargo, en la Colombia rural, en la Colombia urbana, vemos algo que yo no quisiera decir: un país extorsionado, una extorsión que se generalizó, y seguramente ustedes compartirán conmigo esa apreciación. Todavía al final de nuestro gobierno morían muchos integrantes de la fuerza pública. Eso se había rebajado sustancialmente, pero hay unas cifras en crecimiento y el temor que se tiene es que en el momento que haya una política de seguridad que la va a necesitar el país, por la fortaleza que tienen estos grupos criminales, esa cifra vuelva a aumentarse. Yo diría que al mirar el tema integralmente, tenemos que mirar el tema del narcotráfico, el tema de las rentas ilegales y las diferentes expresiones de la inseguridad. En el 2012, 2 años después del gobierno que tuve el honor de presidir, Colombia había bajado el narcotráfico a 48.000 hectáreas. Se tomaron en La Habana y se filtraron unas decisiones. Se le dijo a la FARC: lo que ustedes han hecho en narcotráfico, en secuestro, en minería ilegal, son delitos políticos, porque se acepta que fueron cometidos para financiar la rebelión. Y no habrá extradición, tampoco cárcel, habrá elegibilidad política. Suspendieron la fumigación, la erradicación quedó condicionada a la aceptación voluntaria de las comunidades muy presionadas por los grupos terroristas. Hoy, Naciones Unidas dice que tenemos, el presidente Duque recibió 220.000 hectáreas. ¿Cómo saltó eso del año 12 al año 18? Y hoy hay, según Naciones Unidas, unas 256.000. Extraña que los Estados Unidos no haya producido las cifras, no las haya publicado. Hasta cuando Estados Unidos publicaba cifras, siempre veíamos que en la medición norteamericana aparecían unas 70.000 hectáreas más que en la medición de Naciones Unidas. La verdad es que le pregunto a muchos expertos: ¿cuántos colombianos pueden vivir hoy de las rentas ilícitas? Me dicen unos 250.000. Y eso crece y crece cada año. Y alguien me dice: bueno, la coca se va a acabar, la va a sustituir la droga artificial, sintética. Y yo pregunto: y mientras tanto, ese número de colombianos creciendo. Y en los otros dicen: el país no puede seguir en republiquetas. El Estado de Derecho está desplazado del Catatumbo, de partes de Antioquia. El Estado de Derecho está desplazado del sur de Bolívar. El Estado de Derecho está desplazado de muchas partes del sur del país. Un país de republiquetas, término que se acuñó en la presidencia del presidente Valencia.
uno de los colombianos más firmes en materia de seguridad. Pues bien, queridos amigos, esos colombianos puede llegar un momento que digan, el país dividido. Saludamos al presidente del Senado, al doctor Efraín Cepeda. Bienvenido, presidente. ¿Qué puede ocurrir? Que los colombianos, cansados de ver la división del país en republiquetas, digan, se necesita una política de mano firme para recuperar el imperio del Estado de Derecho, de la ley en esas republiquetas. Cualquiera de los dos caminos, el camino de que se acabe la coca por sustitución de consumos o el camino de una política de seguridad firme, mientras más se demore aplicar los motores de inicio de esos caminos, más va a crecer el número de colombianos viviendo de actividades ilícitas. Y pregunto, ¿cuál va a ser la solución social? Porque a 250.000, que pueden llegar a ser 500.000 colombianos viviendo esas actividades, habrá que darles una solución. Mientras tanto, el país asiste a que crezcan las economías ilícitas y el engaño de los colombianos que creen que van a vivir eternamente de esas economías. Con este problema de las economías ilícitas es imposible la paz, porque unos se jubilan, los indultan, como ocurrió con los cabecillos de la FARC, pero los sustituyen otros para mantener el negocio. Este tema de la inseguridad lo hemos venido considerando en tres expresiones. La física, que ya vimos algunas cifras, la jurídica y la política. Cuando alcanzamos a ver algunas cifras de esos síntomas de desconfianza, como la caída de la inversión extranjera directa, el cierre de empresas, las empresas solicitando insolvencia, eso está muy ajustado también a la volatilidad permanente, al cambio de reglas de juego. El gobierno que yo presidí, y un gobierno tan viejo, y sin embargo uno vive nostálgico hablando algunas cosas de él, esto lo voy a hablar con sentido autocrítico. El Congreso nos aprobó una ley que le daba estabilidad a los inversionistas por 20 años en normas tributarias. ¿Cuál sería mi crítica? Nos faltó visión. Fue una ley no suficientemente incluyente. Apenas se alcanzaron a firmar 69 contratos de estabilidad. A uno le dicen los argentinos, muy bien lo de mi ley, estamos invirtiendo. ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿Habrá continuidad? Dificilísimo encontrar hoy los caminos para garantizar estabilidad en las reglas de juego a los inversionistas. Un día me preguntaba María Corina Machado, ¿usted qué piensa en un eventual gobierno de la oposición? ¿Cómo garantizaríamos estabilidad en Venezuela? Le dije, no basta con elegir el sucesor. Muchas veces se comprometen en campaña y al día siguiente de la elección hacen otra cosa. Hay que buscar otros caminos. Le dije, tampoco es suficiente con la ley doméstica, la ley interna. De pronto van a necesitar en un gobierno de la oposición que los bancos internacionales le den a Venezuela una garantía para entregarle esa garantía a los inversionistas de que se le va a respetar por un tiempo suficiente la estabilidad. Yo diría, pensando en el futuro, que para que Colombia tenga una alta tasa de inversión se necesita esa seguridad jurídica, además de la física y de la política. De pronto podría servir, porque los 69 contratos de estabilidad que aquí se firmaron han sido respetados. Podría servir la figura, pero corrigiéndole los errores que se cometieron en el gobierno que presidí, que sea incluyente, que esté al alcance el contrato de estabilidad de empresas de cualquier tamaño,
El error nuestro fue que esos contratos quedaron para empresas muy grandes. Y la seguridad política. Los venezolanos me decían que al despertar tenían una pesadilla. Hoy, ¿quién será el expropiado? El presidente Chávez, ¿a quién irá a señalar como el nuevo expropiado? Y una vez me preguntaban los ecuatorianos, ¿por qué si Ecuador tiene una política tributaria mucho más amigable con la inversión que Colombia? En Colombia están invirtiendo mucho más que en Ecuador. Yo creo que el gobierno Chávez generaba inseguridad política. El gobierno Correa, con su hostilidad frente a la inversión privada también. Aquí procurábamos dar confianza. Hay que dar confianza. El discurso es muy importante. Una vez en Cartagena, al final del gobierno, el foro de Davos había definido hacer el evento latinoamericano en Cartagena. Dijo, ha funcionado bien la economía, este gobierno se va, vamos a hacer el evento. Y se instaló ahí una oficinita muy cerca del centro de convenciones, y yo cruzaba para la oficinita y para atender el foro. Y con el sol calcinante del mediodía, me acerqué allá a un bus donde había unos niños que me saludaron amablemente. Y cuando volteo a ver, ya había un taxista medio dormido así en el vidrio del taxi. Le toqué. Me dijo, presidente, seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado pequeño. Le dije, pero ¿de dónde sacas ese cuento? De oírlo todos los días. A mí me parece que el discurso del presidente Petro es un discurso que genera inseguridad política, porque crea temor. Aquí se requieren las tres expresiones de seguridad que las quería compartir con ustedes. Por supuesto, en esas causales de desconfianza hay otras. Para no pasar por esta larga presentación, me voy a referir a algunas. La tributaria. Con una renta corporativa del 35%, Colombia tiene la mayor tasa de impuestos para empresas de la OCDE. Por favor. Que la quieren bajar al 30%. Tampoco perdemos ese campeonato. Quedamos en el nivel más alto. Si ustedes revisan la tabla de la OCDE, encuentran que el impuesto corporativo es muy inferior. Con una renta personal, con una tarifa del 39%, no estamos en el nivel más alto, pero estamos muy altos. Y esta reforma, que ojalá no aprueben, la quiere subir al 41%. Y si sumamos la renta corporativa más la personal, Colombia está por encima en tributación de muchos de los países desarrollados. Yo creo que aquí la única reforma que cabe es una reforma tributaria que baje sustancialmente los impuestos y reduzca sustancialmente el tamaño del Estado burocrático. La reforma en salud. Al doctor José Félix le he escuchado una frase: lo más difícil va a ser que vuelva el sector privado. ¿Quién va? En estos días me hablaban de unas EPS serias, bien manejadas. Me decían, los dueños se quieren ir. Hemos tenido un sistema mixto, con participación del Estado, participación de los particulares, pero solidario, que no es fácil de encontrar en el mundo sistemas con participación privada y solidaridad. No me voy a detener en esos conceptos. Lo quieren cambiar por un sistema estatista, por favor. Y ahora en el nuevo proyecto que está en el Congreso, simplemente dicen que la afiliación a la entidad estatal podrán hacerla a través de un intermediario que será una gestora que puede ser del sector privado.
Esos son sofismas de distracción. Veíamos lo que está pasando con las empresas intervenidas. ¿Hasta dónde ha crecido la deuda, el déficit de la salud? 11 billones en una situación económica tan difícil. La verdad, y yo les suelo decir a los muchachos en las universidades que hay unos elementos para sentirnos orgullosos de la patria. Les digo, este país es el que menos dictadura tuvo el siglo pasado. América del Sur vivió en dictaduras, mucha parte de América Central. Los mexicanos dicen que ellos no tuvieron sino 12 años de interrupción democrática, nosotros apenas 4. Una larga democracia. Mi generación conoció las crisis de deuda. Primero, cuando entraron los dólares de la bonanza petrolera que le llegó a los países árabes, y después la crisis del tequila y otras. Muchos países entraron en default, no honraron la deuda, Colombia nunca. Cuando uno lee hoy las cifras de la Tesorería General de la Nación, de la caída del recaudo tributario, que con desconfianza y altos impuestos será mayor, piensa que podemos perder el récord que ha ayudado tanto a la economía colombiana de siempre honrar la deuda. Si esto no se corrige, el país puede entrar en un default o en una hiperinflación para poder honrar la deuda. Pues bien, 11 billones déficit de la salud y esta situación de ingresos y esta perspectiva de ingresos. Y vamos a depender del Estado. Entonces uno tendrá que ir a afiliarse a un centro de salud del Estado, así tenga un concesionario, administrador sin responsabilidades privado. Y dicen, necesito una atención más compleja y tiene que conseguir un permiso del Estado. Por favor, por favor. Este país ha logrado una gran inversión en hospitales privados. En la historia de Colombia, las fundaciones privadas de salud han sido muy importantes. Se han fortalecido en estos años y han aparecido muchos hospitales privados de gran importancia. Aquí en Barranquilla hay algunos que no existían y son hospitales con una vanguardia tecnológica. Esa inversión ya lleva 2 años de parálisis y algunos extranjeros están saliendo de Colombia. ¡Qué tristeza! Unas médicas cubanas, no de mi generación, porque aquellos de mi generación que uno encuentra en la comunidad internacional, especialmente en los Estados Unidos, son profundamente críticos de Cuba. Unas médicas jovencitas. Hace poco en una universidad me decían, nosotros nos formamos en Cuba, bien formadas. ¿Por qué salieron? Distinguidas jóvenes médicas. Me dijo, porque allá no hay manera de trabajar. Los hospitales no tienen dotación instrumental, medicinas. Allá tenemos una medicina sumamente atrasada. Cuidado, allá nos pueden llevar. Uno no entiende cómo un sistema, ninguna obra humana es perfecta. La democracia exige estar en un permanente perfeccionamiento. ¿Por qué? Para resolver unos problemas de salarios, unos problemas de cobertura efectiva en la ruralidad, algunos problemas de prevención. ¿Por qué destruyen? ¿Qué tarea tan difícil para el Congreso? Procurar frenar esta nueva reforma. ¿Y qué tarea tan difícil para el país? Porque el gobierno está destruyendo el sistema antes de reformarlo, antes de que se le apruebe la reforma, para decirle al país, no queda más opción que aprobar la reforma del gobierno, lo cual viene a perfeccionar el desastre. ¿Y qué problema recuperar la confianza para tener sistemas mixtos de salud? Las pensiones. Si a mí me preguntaran, asumamos que la
Corte Constitucional no toma una decisión de inexequibilidad general de la reforma, sino parcial, saneable, y sigue la reforma que hacer. Yo diría, bueno, aceptemos el régimen de pilares, está bien, pero pongamos cuidado en esto. No puede ser que se vaya a cumplir lo que este gobierno hizo aprobar, que unas reservas pensionales de 80.000 millones de dólares, que tanto le sirven al trabajador y tanto le sirven a la economía del país, que es una protección frente a cualquier crisis, las vayan a gastar como está definido en esa reforma. Qué error haber aprobado eso, que hay que darle un apoyo al anciano vulnerable que no tiene pensión, por supuesto, y eso se creó hace mucho rato, y todos queríamos que se aumentara el valor, que aquellos colombianos que alcanzaron a cotizar pero no a pensionarse necesitan estar en un pilar solidario, por supuesto, pero eso debería salir del presupuesto nacional. En un país que crezca el recaudo, que baje los impuestos, que recorte el tamaño del Estado burocrático. No puede ser que para esos efectos se gasten los fondos de pensiones. ¿Y qué peligro? Porque tienen manera de subsidiar para las elecciones del 26. ¡Qué discurso tan difícil! Decirle a los colombianos, esa dicha va a durar muy poquito, porque a medida que se vayan consumiendo los fondos de pensiones, va a ser más difícil mantenerles ese subsidio, y con un presupuesto de la nación decreciente, pues se agravará la dificultad. En un sistema de pilares, esos recursos los debería manejar un sistema de fondos privados. Entregarlo al manejo estatal empieza muy bien. Uno lee las normas que han adoptado para el correcto manejo de los recursos y parecen perfectas. Para el Estado no hay talanquera que valga. Los gobiernos del futuro, mientras eso exista, buscarán cómo acaban con el ahorro en los fondos privados de pensiones. Energía. Que hacerle un reconocimiento al presidente Gaviria. Gracias a lo que él hizo después de que sufrió aquel apagón, este es el único país de la región que no ha sufrido apagones en los últimos 30 años. Los hermanos ecuatorianos han estado con apagones de 8, 10, 12 horas y a nosotros nos llevan para allá. Y lo peor que puede pasar es que al presidente Petro le toque terminar el gobierno con lo que más odia. Un país con dificultades, con apagones, o en vísperas de apagones y teniendo que instalar plantas de generación a boca de mina en las minas de carbón. No quiero detenerme en detalles de la política energética, ustedes bien lo conocen. Cómo esa amenaza permanente de afectar la universidad privada. ¿Qué hiciera el país sin la universidad privada? Yo soy hijo de la universidad pública, pero este país no puede permitir que le afecten la universidad privada. Quiero destacar a aquellas valientes senadoras y a aquellos valientes senadores que se han opuesto a la reforma de la educación. El doctor José Félix nos ha ilustrado ampliamente sobre los riesgos de la aprobación de la jurisdicción agraria. Este país no tiene problema en permitir que los gobiernos doten de tierra al campesinado que quiera trabajar la tierra. Ahora hablamos de eso, pero la jurisdicción nos van a través de la jurisdicción agraria, van acomodando la expropiación, la confiscación, a pesar de que el gobierno lo ha negado. Sobre la laboral, quiero compartir con ustedes esto. Han querido subir la licencia de paternidad a 42 días. Hoy Colombia tiene 14 días. Le siguen el Perú y Ecuador con 10 días. Y de ahí los otros países con menos. Nosotros tenemos 18 días feriados. El único país que nos gana en la comparación es Chile con 19. Perú tiene 16. Óigase bien, México 9. Ustedes saben cuánto es el recargo de Chile, el 30. Nosotros
tenemos un recargo del 75% que lo quieren subir al 100%. Todos esos muchachos, esos restaurantes, hoteles, clínicas, etcétera, pequeñas empresas, unos para atender a los usuarios, otros para obtener su empleo y poder combinarlo con el estudio que requieren los festivos, les van a ir afectando eso. Hace pocos días, el gremio de bares y restaurantes, uno de los más afectados, publicó que el año pasado decrecieron un 26% y este año van decreciendo un 27%. Yo no entiendo cómo apoyan la pequeña empresa cuando la quieren destruir. Veamos el recargo nocturno. Aquí el recargo nocturno empieza a las 9 de la noche, termina a las 6 de la mañana. Ahora quieren que empiece a las 7 de la noche. Hoy tenemos 9 horas de recargo nocturno, quedaríamos con 11. Pasaríamos de 9 a 11. Ya con las 9 estamos en el tope con Argentina. Perú tiene 8, Brasil 7. Pero oigan los recargos. Nosotros con 9 horas, la expectativa de 11, tenemos un recargo del 35%. Argentina del 13%. Brasil con 7 del 20%. Por favor. Encontraba este cuadro sobre impuestos que se me pasó. Ustedes lo encuentran en la página de Fedegan. En 2002, en el primer año de ejercicio al que yo llamo el gobierno de Matusalén, que ocurrió hace tanto tiempo, el predial rural de Colombia valía 32 billones. Este año vale 392 billones. Lo más significativo es esto. Entre el año 22 y la fecha, el predial rural en el Avalú ha crecido un 54%. Irresistible. Están derramando el predial para una economía especulativa, no para una economía de producción. Es bien importante reflexionar sobre esa diferencia. Le tocará a un gobierno democrático que ojalá se elija en el 26 pensar cómo van a introducir estos correctivos. Ustedes saben qué ha pasado en la construcción. Y veamos el gasto público, con crecimiento anual del 20%. Ya llevaban un crecimiento del 60%, ahora la situación presupuestal los ha obligado a mermar el derroche. Pero quiero compartir con ustedes esta cifra sobre gasto público. Diez nuevas embajadas, 21 nuevos consulados. ¿Para qué? En la época de las redes. En 2 años, 122.000 contratos de servicios. Nosotros combatimos mucho en el año 18 al gobierno que salía, porque tenía 80.000 contratos de servicios. Ahora 122.000. La verdad es que la elección del presidente Petro no es solo por él. No es solo por su narrativa. Yo le dije que habíamos contribuido a elegir 3 presidentes de Colombia, a 1, a 2 y a él. Y él me miró muy extrañado y me habló duro. ¿Cómo así? A usted también lo ayudó a elegir el antiuribismo, presidente. Y que se creó toda esa tendencia de afectar la reputación, de hacer una pedagogía destructora de lo que se puede hacer dentro de la democracia entre los jóvenes. Pues bien, también tenemos que pensar qué errores cometimos. El país tampoco va a votar así quiera cambiar la orientación del gobierno Petro por la vieja política. Yo, como viejo que soy, no participo en la vieja política. El país tiene que hacer aquí la mermelada, los contratos
esos crecimientos de nómina, la corrupción han hecho muchísimo daño y el país no va a votar por eso. Aquí también habrá que proponer un esquema de gobierno fresco y la derrota del derroche, la reducción del tamaño del Estado es fundamental, queridos ciudadanos. La corrupción. Empatando estas expresiones de corrupción con un concepto general, cuando mi generación era adolescente, en todas nuestras familias se miraba con inmenso respeto a la política. Después fue entrando la corrupción, hoy se ha generalizado. Y yo diría que es muy factible que uno encuentre un colombiano que reniega la corrupción, pero está resignado, dice contra eso no hay nada que hacer, y los otros que se benefician. Definitivamente, nosotros tenemos que pensar en todos los errores que pudimos cometer. Y yo empiezo por el análisis permanente autocrítico del gobierno que presidí y que contribuyeron a la elección del presidente Petro. Pero la situación no es más difícil por las loterías del gobierno. Yo veía que ha reaccionado algo el consumo, por supuesto, las loterías. No es el resultado de una política de gobierno, sino unos eventos que el gobierno no esperaba. El café, a más de $3, 13 millones de sacos o más, una cosecha récord de abundancia y de calidad. El oro, a 2.700, a $3.000 la onza Troy. Hay quienes afirman que el oro ilegal representa entre 20 y 40 toneladas al año. No creía esta cifra. Este año el país puede recibir remesas por $12.000 millones. ¿Y cómo me voy a comprometer con esta cifra, que es una fantasía? Ahí está, en las perspectivas del Banco de la República, y ya es muy posible que se cumpla o que sobrepase esos $12.000 millones, porque estamos muy próximos a terminar el año. Y el narco. Aquí hay dos elementos lícitos, el café y las remesas, y dos ilícitos, pero todos están contribuyendo a crearle paliativos a la decadente economía. Tenemos enormes dificultades para recuperar la seguridad. Nuestras Fuerzas Armadas desmoralizadas. El país no quiso enfrentar la reforma de la JEP o su eliminación. Entonces, mientras el ejército nuestro y las Fuerzas Armadas se distinguieron en el continente por ser profesionales, no golpistas, no ser beneficiarias de impunidad, ser democráticas en el país que ha tenido la menor interrupción democrática, a nuestras Fuerzas Armadas las obligaron, las sometieron de igual a igual en la justicia creada por la FARC. Eso no puede ser, no puede ser. Pero hay mucho temor en hablar contra eso. ¿Y por qué? Un guerrillero que va a la JEP y le dicen, bueno, usted reconoce sus delitos y no tiene problema, se va tranquilo para la casa. Él reconoce su deber ser. Un militar que lo pusieron en la misma condición, que tiene que ir a reconocer delitos. Reconocer un delito tiene dos elementos. Es contra su deber ser, y muchos en aras de su libertad han tenido que reconocer delitos. Yo veo hoy muchos altos oficiales diciendo, sí, yo fui omisivo, y todo es para reconocer el delito de omisión, no de acción. Y pienso en las familias de los militares diciéndoles, busca tu libertad, no te expongas a una condena de 20 años, acepta estos delitos. Unas Fuerzas Armadas debilitadas y un nuevo paramilitarismo. En el Caquetá nos dicen, aquí empiezan a mandar en unas regiones los guardias campesinos o los indígenas, debilitadas las fuerzas institucionales y fortalecidos esos grupos. Eso va a terminar en un nuevo paramilitarismo, sin duda alguna.
Sin cooperación internacional, yo tengo que reconocer algo. A nosotros nos ayudó muchísimo para que el país algo mejorara el Plan Colombia del presidente Pastrana. Sin el Plan Colombia del presidente Pastrana, habría sido muy difícil nuestro mejoramiento. Y él había empezado otra cosa con el ministro Luis Fernando Ramírez, la dotación de aviación militar. Hoy el gobierno que llegue no encuentra Plan Colombia. ¿Cuánto no nos ayuda a nosotros Israel? El gobierno que llegue no va a encontrar el apoyo de Israel tan importante en aviación y en tecnología. Por favor, de 60 aeronaves puede haber 31 en disponibilidad. Se ha rezagado enormemente el tema técnico en nuestras Fuerzas Armadas y ahora que hay que acceder a la inteligencia artificial. Y por supuesto, ¿qué pensar con Israel? Pues uno respeta y yo creo que hay un consenso nacional de pedir que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Palestina tienen derecho a ser reconocidos como estados y además tienen derecho a la paz. Para apoyar esa tesis no hay que romper con Israel. Un nuevo gobierno tendrá que buscar un segundo Plan Colombia con los Estados Unidos o la comunidad internacional. Solos no podemos. Y habrá que restablecer las relaciones con Israel advirtiendo que rechazamos la violencia, venga de Israel o de Palestina, y que se necesitan los dos estados. Algo que deploro, y lo digo muy al oído de esta representación tan importante del Parlamento, encabezada por el señor presidente del Senado, es que no hubiéramos tenido el segundo Plan Colombia. Ironías de la vida. Se empezó a negociar con el presidente Bush y firmamos la negociación con el presidente Obama. Esas dos firmas muestran que tenía un respaldo bipartidista en los Estados Unidos, pero quien empezó la negociación después de la presidencia de la República prefirió atender la exigencia de Chávez, de Castro y de la FARC y no quiso llevar al Congreso para ratificación el segundo Plan Colombia. A eso no hay que temerle. El pueblo apoyaba un segundo Plan Colombia. Había un escándalo de las élites de izquierda de América Latina y de Colombia diciendo va a ser gringa en Colombia, que no era así. Aquí tenemos que distinguir entre el grito de las élites de izquierda de la región y las domésticas y las necesidades de nuestro pueblo. Muchas veces no somos capaces de hacer propuestas, de implementar acciones, porque nos atemoriza el grito, la consigna de las élites izquierdistas. ¿Y qué decir de la cooperación ciudadana? En buena hora, Fedegan ha creado las brigadas solidarias. Eso hay que apoyarlo. En buena hora, Fedegan ha reclamado la utilización de una figura legal. Este es el Estado social de derecho, que exige una gran cooperación de todos los ciudadanos con las instituciones por los bienes superiores de la comunidad. Los frentes locales de seguridad son expresión de ese Estado de derecho y están en la ley. Pero todo lo que sea organización ciudadana lo señalan de paramilitarismo. Y cuando hay organización ciudadana cooperando con la fuerza pública, sin armas, con comunicaciones, etcétera, con movilizaciones oportunas como las brigadas solidarias, eso ayuda mucho a que la fuerza pública sea eficaz y a que la fuerza pública actúe con transparencia. Por favor, entonces, se crea un paramilitarismo indígena y se quiere crear un paramilitarismo campesino y se niega la organización legal y constitucional de la comunidad. Quiero referirme al tema de la tierra. Me parece que la conversación hace 2 años aquí con el presidente Petro fue positiva, no hay duda. Yo deploro que nuestro gobierno no hubiera alcanzado
con la ley de agroingreso seguro a comprar 500.000 hectáreas. ¿Y que no se hubieran comprado después? Eso habría resuelto muchas presiones. En esa conversación de ustedes con Fedegan, con el presidente, en 2 de las 4 que con compañeros he sostenido con él, pues también le dijimos: si usted amenaza con expropiación, presidente, lo que va es a destruir la clase empresarial del campo. Yo recuerdo que cuando Gorbachov asumió el poder, tenía muchas dificultades para recuperar la producción agropecuaria en Rusia. ¿Por qué? Porque Stalin había acabado con la clase empresarial del campo. Y a los jóvenes, la juventud actual, los muchachos de 25, 30, 40 años tienen mucho miedo de trabajar en el campo por las dificultades de todo orden que señala muy bien el diagnóstico de Fedegan, las físicas, la falta de oferta de servicios y por el tema de la inseguridad. Y se logró que el gobierno cambiara, y también le dijimos al presidente, yo le dije, pero si usted abre unas compras masivas de tierra, le venden el país. Le harán kilómetros de filas ofreciendo la tierra, porque si ustedes atemorizan al empresario del campo con bastante temor que tiene, no tendrá más camino que decir, bueno, voy a realizar la tierra, a vendérsela al gobierno. La idea de concertar con el gobierno unas compras fue buena. En eso hay que perseverar. Y yo diría que no se puede cometer el viejo error de la reforma agraria, de repartir unas tierras que se volvieron en su inmensa mayoría un rastrojo, un rancho, un cultivo de unas matas de yuca, de plátano, 3 marranos. Se han reivindicado algunas zonas, como se reivindicó lo de María la Baja, gracias al proceso de integración que se inició con el doctor Carlos Murgas. Pero esas otras zonas de reforma agraria en una situación muy delicada. Yo no sé, doctor José Félix, si se podría insistir en el tema que el gobierno compre y que se le ofrezcan no tierras, sino proyectos productivos. Proyectos productivos sostenibles. Alguien me decía, bueno, es que han comprado unas tierras muy grandes en tal parte y allí lo que están es localizando a los reinsertados de la FARC. Quedan con unos rastrojos y se rearman. Eso sería fatal. Yo creo que hay que buscar el camino que se emprendió aquí hace 2 años. Entregar, vender unas tierras transparentemente y ojalá con proyectos productivos. Mucha responsabilidad del campo. Me escribe ayer el doctor Indalecio Dangond que nuestra competitividad en la leche dependerá de los créditos subsidiados a esos 300.000 campesinos lecheros para que puedan sustituir el hato y mejorar la productividad. ¿Qué veo yo? El nuevo gobierno va a tener muchas dificultades porque le van a exigir de todo eso y no va a tener caja. Vamos a necesitar un gobierno con mucha imaginación que sea capaz de sortear estas dificultades. Y tenemos muchas responsabilidades. Aquí veo al señor, el ministro del Medio Ambiente, el doctor Rodríguez. No puede ser que la ganadería tolere destruir la selva. No puede ser que a la ganadería se le tenga que señalar de estar ampliando la frontera agrícola al costo de destruir la selva. También deploro que se hubiera acabado con el programa Familias Guardabosques, que le decía al campesino, mire, no puedes seguir sembrando coca. Aquí tampoco a esta distancia puedes tener un cultivo de palma, tampoco de café. Organízate y vas a tener colectivamente un apoyo del Estado pecuniario para que cuides la recuperación de la selva, etc. Se acabó. Yo dije en el gobierno Santos, si les choca el nombre, no lo acaben. Pónganlo Familias Guardapaz, pero no dejen acabar eso. Si el Brasil
Doctor Manuel, tiene que parar la tala en la selva. Tiene que darle al cultivador de soya en la selva una alternativa. Tiene que parar al minero ilegal. Nosotros tenemos que evitar que llegue la coca y después sustituyan las selvas por unos pastos y la vayan degradando. Eso exige darle alternativas al campesino, al indígena, para el cuidado de la selva. Tenemos muchas responsabilidades. La paz. Qué tema tan difícil para mí. He pensado mucho qué decirles y me parece muy buena señal al país lo que ustedes definieron ayer, que su presidente siga en el proceso de paz. El menos indicado para decirlo soy yo, pero es que nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos de los acuerdos mal hechos. Hoy dicen, no, es que el acuerdo del 16 con la FARC tiene mucho prestigio internacional, hasta que la comunidad internacional conoce lo que ha ocurrido. Cuando van conociendo los resultados de ese acuerdo que hoy padece Colombia, la comunidad internacional empieza a abandonar esa actitud de elogio. Proceso de paz que legalizó prácticamente, que le creó barreras al Estado para combatir las rentas ilícitas. Un proceso de paz que violó todas las líneas rojas que el gobierno se había trazado. Prefirieron atender a Cuba, a la FARC, prefirieron atender a Venezuela antes que cumplir y hacer respetar las líneas rojas. Un proceso de paz que igualó a unas Fuerzas Armadas democráticas que no han sido beneficiarias de impunidad con el terrorismo. Un proceso de paz que a los responsables de delitos atroces no los llevó un día a la cárcel. La paz es un balance con la justicia. Y cuando la paz niega la justicia, entonces se rompe ese balance y se crea un mal ejemplo. Que era un muchacho pobre de una vereda, de un barrio colombiano, viendo que aquellos que violaron niños, que cometieron cualquier clase de delitos atroces, están en el Parlamento y sin un día de cárcel. Doctor José Félix, ha sido muy difícil para usted estar en ese trabajo de la paz, pero persista. Seguramente que los colombianos sepan que aquí no hay terratenientes, sino patriotas trabajadores. Que los colombianos sepan que aquí no hay paramilitares, sino colombianos que anhelan la seguridad, que es un camino a la paz. Nos toca hacer una pedagogía. En ese libro reciente de Kissinger, escrito a sus 100 años de edad, dice que el liderazgo es una especie, es un eje donde se encuentran los valores perdurables y los anhelos de la sociedad. La sociedad colombiana anhela la paz. ¿Quién no? Nosotros la requerimos, pero tenemos un valor perdurable que creo que es casi unánime en este auditorio, el valor de la seguridad. Y nos toca en las universidades, con nuestros hijos, con nuestros nietos, hacer una pedagogía. La seguridad no es guerra. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Sin seguridad no hay paz. Sin autoridad no van a abandonar el narcotráfico ni la minería ilegal. Yo recuerdo una discusión reciente con unos compañeros en Popayán, su tierra. Me decían, no, pero es que usted nos ofrecía café, palma africana, familias guardabosques, y es mucho más rentable la coca. Y les dije, por supuesto, pero mucho más incierta. Hoy reciben mucho dinero, mañana te matan. Lo otro te da una renta permanente y te da tranquilidad. Yo no, prefiero el riesgo de la coca. ¿Saben por qué? Porque hay que trabajar con autoridad y con ofertas sociales. Aquí tienes la alternativa, pero la coges o aquí está la autoridad. A nosotros nos obliga una gran pedagogía. Decirle a los colombianos que la seguridad, la autoridad
son factores fundamentales para que el país viva en paz. Por supuesto, este es un foro extremista. Yo soy extremista porque hablamos claro, porque nos gusta la seguridad, porque no nos quedamos en el remolino de las ideas anémicas para poderse rotular del centro, porque estamos en contra de los progres. Los progres es el título nobiliario que se han autoadjudicado los neocomunistas. Nosotros tenemos una doctrina diferente y entonces por eso nos dicen extremistas, por defender una doctrina que les sirve a todos los colombianos. El país necesita también candidaturas presidenciales con doctrina, no con acomodo. Los candidatos indoctrinarios se quedan en la anemia ideológica, son una incertidumbre. Nadie sabe hacia dónde pueden conducir al país, hacia los objetivos de su vanidad, o al estancamiento o al retroceso. Nos esperan días difíciles, pero emocionantes, mientras podamos estar en las calles, hablando con nuestros compatriotas, luchando para que un proyecto democrático firme gane en el 26, estaremos muy contentos. Gracias, queridas ganaderas, gracias, queridos ganaderos.